infantil se define como los abusos y la desatención que son objeto los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico, sexual y todo tipo que causen un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. Solo el 10% de casos de violencia infantil en República Dominicana son identificados por el sector salud, debido a que las víctimas no revelan haber sido objetivo de algún tipo de maltrato, según la ex ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino. El mes de abril fue declarado como el mes de la prevención del abuso infantil, mediante el decreto ejecutivo número 98-98. Hoy, en el programa Jesús es el Buen Pastor, hablaremos sobre el abuso infantil. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo afecta psicológicamente a la familia? Están con nosotros la licenciada Lourdes Peña, psicóloga clínica, docente de la Universidad Tecnológica de Santiago y presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos de Puerto Plata, y el magistrado Ramón Antonio Núñez, procurador fiscal titular de niños, niñas y adolescentes de Puerto Plata. Bienvenidos. Bienvenido, le damos la bienvenida a Lourdes, que está con nosotros, al procurador titular de niños y niñas de Puerto Plata, Ramón Núñez. Buenas noches, placer tenerles acá en el programa. Aquí estamos, gracias por invitarnos. Amén. Ustedes saben que este es el mes de prevención de abuso infantil. Y queremos mirarlo desde dos puntos de vista. Cómo afecta psicológicamente y la parte de prevención también, ya usted como que trabaja como procurador fiscal, que hace la fiscalía para este tipo de cosas. Pero vamos a empezar con la psicóloga, y dando la buena noche y la bienvenida. Vámonos un poquito cómo... Tiene dos motivos para comenzar con ella. Exacto. Dama y psicóloga. Exactamente. Vamos a ver el problema conductual. El abuso sexual infantil es una conducta que se ha venido observando desde la historia del hombre. Exacto. Lamentablemente en todas las culturas, en todas las sociedades se presenta este tremendo flagelo y afecta de una manera significativa el desarrollo del niño y luego ya en la adultez también. Desde el punto de vista psicológico se afecta la autoestima de las personas, ya sea un niño o una niña que a cualquier edad puede ser objeto de abuso, ya sea sexual, psicológico o físico. También esto puede lacerar su personalidad en el sentido de que como el abuso sexual o físico se da desde diferentes formas, muchas veces los niños no saben identificar específicamente si está siendo abusado, hasta que no desarrolla la conciencia de entender que lo que papá, padrastro, hermano, vecino, amigo, porque por lo general el abuso sexual específicamente se da con personas del entorno. Es más frecuente en personas que conocen, que tienen confianza, que saben en los momentos y las formas que pueden utilizar para hacer uso de este tipo de conducta que afecta de manera tal que puede ser ya en la adultez, por ejemplo, cuando la persona ya es casada, o puede evitar que la persona pueda casarse, o puede tener también situaciones luego de casarse que no le permita tener un goce sexual como merece. Como lo debe tener. Así es. Pero aquí está el titular de la Procuraduría de Niños y Niñas y Adolescentes, Rami. ¿Cómo trabaja la Fiscalía los abusos? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cómo se dan cuenta? Por denuncia, yo supongo, pero ¿cuál es el proceso para llegar a ella? Lo primero que debo decirte es que nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Generalmente los abusadores son mayores de edad. Exactamente. La judicialización no nos corresponde a nosotros. Ya cuando se va a judicializar un proceso de un abusador en contra de un niño, una niña o un adolescente, pues le corresponde a la Unidad de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales. Pero lo que tiene que ver con la protección, que es la parte que a nosotros nos compete, la protección nosotros la ejercemos de varias maneras. Primero, cuando se detecta ya que hay un abuso, que se ha hecho el examen psicológico, que se ha hecho ya, primeramente ese examen psicológico, que es el que tiene que dar las pautas a seguir. Por el tipo de abuso, ya nosotros pues vamos buscando lo que es la protección. Si esa madre, si ese padre, dependiendo de dónde venga el abuso, si esa persona puede estar, o ese niño puede estar en ese entorno nueva vez
y si no necesita ser extraído de ese entorno para ser llevado a otra familia, para ser llevado a un hogar, para ser extraído definitivamente de ese entorno, porque generalmente la protección se ejerce iniciando de esa manera, viendo cuál es el entorno, viendo el examen psicológico, viendo qué es lo que ha pasado realmente, estudiando la situación para poder ejercer ese tratamiento de protección que debe ofrecer la Fiscalía como segunda línea de protección. La primera línea de protección es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y desde ahí entonces nosotros pues iniciamos lo que es un programa a través de ya saber qué es lo que ha pasado. Cuando sabemos, por ejemplo, como decía la licenciada, la psicóloga, generalmente ocurre con personas que están en el entorno, que muy están cercano, en la cercanía, muy cercano. que están en la cercanía, un tío, un abuelo, un padre, un padrastro. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en asuntos paternales? No, en esos asuntos generalmente son los del entorno. Hay tíos violadores, abusadores sexuales, hay padres, inclusive ya hasta con condena, padres que han llegado hasta a embarazar a sus hijas. Dios. O sea, es un asunto crítico, pero que se da en nuestra sociedad y que quizá usted no lo escucha mucho porque son temas que no se tratan al público. Ya. Ese tipo de temas nosotros los mantenemos casi siempre reservados. Usted no va a escuchar, esas informaciones salen a veces, ya usted sabe por qué, pero usted no va a escuchar eso. Ya cuando el caso ya es, pero usted que no va a que no se escuchar puede tener. esos detalles ni nada de eso, porque eso no, la misma ley lo prohíbe. Ya. Quizás estadística. A veces hasta las estadísticas, nosotros, porque la ley 136 es muy rigurosa. restrictiva. Es muy restrictiva en cuanto No, porque a eso hace también un daño. No, inclusive a nosotros mismos, que somos la parte de las autoridades que tenemos que hacer cumplir la ley con respecto a ese tipo de cosas, tenemos restricciones. O sea, si yo muestro en público, o si yo revelo el nombre de alguien que ha sido abusado, o algo como fiscal, la condena, o sea, la sanción mía comienza en 6 meses. O sea, imagínese usted el que no lo es. El que no lo es. El que no lo es. O sea, por yo equivocarme y decir un nombre, o permitir que se grabe a alguien delante de mí, Exacto. y que se difunda, Ya ¿de dónde comienza? Ya tiene un problema serio. Yo tengo un problema encima. O sea que eso, a veces la gente no lo entiende. Y cuando llega, por ejemplo, a la oficina nuestra, que nosotros le decimos, por favor, dejen los celulares ahí, se sienten mal. Dicen, ¿pero por qué? Ese es mi celular, ese es mi instrumento de trabajo. Lo que pasa es que nosotros hemos creado una situación como una situación de un mal hábito será. un hábito de tener ese celular, siempre usar ese celular y grabar todo y subir todo a las redes, y eso es peligroso. Psicóloga, el comportamiento de un niño que ha sufrido un abuso, ¿cuál es? O sea, en la casa, padre, nosotros que tenemos hijos, ¿cómo nos damos cuenta si está ocurriendo una situación de abuso sexual, abuso de golpe, bueno, los distintos abusos que ya conocemos? Bien, yo quiero aprovechar este medio para orientar a los padres y trabajar lo que es la prevención. Te respondo ahora. Hay una tendencia, y lo digo porque estoy en el área de la salud emocional y me encuentro con estos casos, con los adolescentes abusando de sus hermanos, sobrinos, vecinos, primos menores. Los adolescentes menores. Hay una tendencia de los adolescentes. Por ejemplo, se le asume la responsabilidad muchas veces a los adolescentes en casa cuidar de sus hermanos, primos, tíos. Sí. ¿Y qué pasa? Que las redes sociales, el acceso a pornografía, el acceso a una serie de informaciones con temas sexuales, está afectando a los adolescentes, y eso ayuda a que este comportamiento entonces se pueda presentar con más frecuencia en el hogar. Generalmente cuando un niño presenta esta tendencia, o sea, un niño abusado, se comporta de una manera diferente a cómo se debería de comportar. Por ejemplo, puede mostrarse como con miedo, ansioso, puede mostrarse agresivo, puede mostrarse aislado, puede tener una serie de conductas que son extrañas o que no son comunes al niño, ¿sí? Entonces, es importante. Generalmente contraria a la habitual.
Exactamente. Es lo que, Por es lo que ejemplo, siempre se da. el niño jugaba con libertad, ya no puede hacerlo. Cuando llega esa persona que probablemente el abusador, tú ves cambio de conducta en su rostro, en su estado de ánimo, en su manera de manejarse o de comportarse con esa persona. Siente miedo. Siente miedo, por lo regular cambia, ansioso, puede ponerse un poquito nervioso, enrojecerse la piel. Y dependiendo de la edad puede también causarle que haya rebeldía. Rebeldía Sí. entre Rebeldía, muchachos. dependiendo de la edad, porque hay edades que de hecho son así, de la rebeldía. Ya cuando comienza la preadolescencia y la misma adolescencia, ya de la preadolescencia a la adolescencia comienzan ya los estados Claro de que rebeldía. sí, porque fíjate, Y ahora estamos viendo un estado, por cierto, ahora que incluso hasta en las escuelas, de jovencitos con una violencia tremenda. Que lo vemos que salen con cuchillo, con de todo. Pero mi hermano, eso no es en la escuela. Eso es donde quiera. ¿verdad? Eso en la Es que casa. eso viene de la casa. De la Exactamente. Es que el problema no es en la escuela, lo que pasa es que se refleja. Se refleja ya. los estudiantes reflejan lo que hacen en la casa. Y ahora se está viendo más porque tienen más tiempo en la escuela. Tanda Exactamente. extendida. Recuerde que no teníamos tanda extendida, teníamos Ya. 2 tandas y era menos tiempo, pero ahora los niños entran a las 8 de la mañana Y salen a las 4 de la y tarde. a 4 y media de la tarde. Imagínese. Entonces, todo ese tiempo junto ahí, imagínese usted interactuando Así con es. todo lo que ven en la casa, que no ven otra cosa más que lo mismo que vivimos en la sociedad, la misma violencia. Vamos a aprovechar. Rami, hay casos que se están dando, posiblemente, que los padres tienen conocimiento y se hacen... De la vista gorda, Sí. la mayoría no llegan, casi nunca llegan. La mayoría no llegan y es por eso. ¿Sabe por qué? También una de las cosas importantes que hay que señalar es que decía la licenciada que los jóvenes, que se está dando el caso de los jóvenes, de los adolescentes, ¿sabe qué está pasando generalmente con eso? Que hay muchos padres que tienen todavía, o muchas personas que tienen la teoría de que los menores, los adolescentes, no pueden ir a la cárcel, Ya. que no pueden ser judicializados. Ah, no, ese muchacho es menor. ¿Y qué vamos a hacer? Porque él es menor. No. Mire, recientemente hubo un caso grave, gravísimo en Santo Domingo, de un homicidio, de una jovencita, de una niñita de 13 años, Que mató una, que mató una de 9. una de 11. De 11, De 11, sí. 11, pero ella tiene 13. Sí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que va a ser judicializada. Ok. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar y vamos a hablar de prevención y qué pueden hacer los padres y a dónde deben dirigirse. Vamos a una pausa y regresamos en breve con mucho más en este programa.